Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora que lo vean. Lunátiques con Gatille. Acá estamos en una transmisión especial, acá estableciendo comunicación con nuestro país hermano boliviano y con Eduardo Parrada. Él es sociólogo y una persona que viene investigando hace muchos años los movimientos sociales allá en Bolivia. Así que bueno, ¿cómo andás, Eduardo? Un saludo muy cordial, Tomás, y a todos quienes están atentos siguiendo el programa y las reflexiones que podamos aportar y el debate que pueda abrirse. Eduardo, acá en Argentina, pero creo que en casi toda América Latina, en medio de este contexto de crisis mundial, después de la pandemia, ahora con la guerra en Ucrania, se está mirando con mucho asombro la salud de la economía boliviana, el hecho de que no haya mucha inflación, que haya un crecimiento económico, que no haya grandes índices de pobreza. ¿Cuáles crees que son las claves de este momento de la economía boliviana? Y yo dividiría en dos partes, ¿no? Una primera en el corto plazo anterior y el que viene de un tiempo más atrás, ¿no? Al respecto de este segundo aspecto, que es el que va a marcar el conjunto de la situación en Bolivia, está indudablemente sustentada en lo que ha sido el gobierno del movimiento al socialismo y el liderazgo de Evo Morales, ¿no? Esto tiene que ver con la resistencia del pueblo boliviano durante 20 años al neoliberalismo y que tuvo en octubre del 2003 un hecho singular, ¿no? El levantamiento popular que expulsó al presidente neoliberal Sánchez de Lozada y a todos los partidos que lo secundaban. Fue el gran momento de la presencia activa del movimiento popular, el movimiento campesino, de los sindicatos, que luego se manifestó plenamente ya con el triunfo electoral del año 2005 y la asunción al gobierno de Evo Morales, que durante 14 años prácticamente impulsó un proyecto nacional popular que tiene como base el reforzamiento del Estado, ¿no? Y una participación activa de las bases populares de los distintos sectores del país, ¿no? Y esto pasó necesariamente por la nacionalización de los hidrocarburos que estaban en manos de las transnacionales españolas, francesas, la propia Petrobras de Brasil, que pasan a control y administración de la empresa estatal. Esto creo que fue muy importante, acompañado de la subida de los precios de los hidrocarburos, lo que dio un gran margen de recursos al gobierno de Evo Morales, pero que lo más importante es que esos recursos que en el pasado eran exportados a Miami, a Estados Unidos, a Europa, se quedaron en el país y fueron redistribuidos entre la población de manera directa a través de una serie de bonos, de una serie de mecanismos de entrega de recursos a mujeres embarazadas, para los niños que estudian, para los viejos, los mayores. Por tanto, se generó un mercado interno muy importante, pero además en grandes obras de infraestructura, de carreteras, de inversiones y paralelamente de impulsar procesos de industrialización en algunos campos donde Bolivia es posible, ¿no? En Bolivia es posible desarrollarlos. Por tanto, yo diría que se trata de una mirada al mismo tiempo económica, pero de una economía que sirva a la sociedad, que sirva al país y que sirva para la integración de todo el país. Y esto finalmente está acompañado de lo que fue la Asamblea Constituyente, ¿no? Una asamblea en la que se ha transformado el ordenamiento institucional y legal en Bolivia. Ahora, en el corto plazo, después del golpe de Estado de octubre-noviembre del 2019, que solamente duró un año debido precisamente a la gran resistencia popular contra
el gobierno de la oligarquía apoyada por Estados Unidos, por Bolsonaro, por la Comunidad Europea, ¿no? La movilización popular reimpuso nuevamente el proceso electoral, el proceso democrático, y en este año y medio de gobierno, nuevamente del movimiento al socialismo, a la cabeza de Luis Arce y de David Choquehuanca, se recuperaron, ¿no? Toda esa herencia del gobierno de Evo Morales, pero al mismo tiempo se tomaron algunas medidas en el nuevo contexto internacional, particularmente el tema de la guerra en Ucrania, y también, ¿no?, tomando en cuenta que algunos de los sectores de la economía boliviana habían sido afectados por el gobierno de facto. Entonces, estos factores están presentes en un nuevo momento, en una nueva coyuntura en que la economía boliviana es estable, hay un crecimiento importante, pero también muchos desafíos que se presentan porque hay una tensión regional y mundial que va a tener sus efectos seguramente, pero las políticas estatales van a ser la respuesta más importante. ¿Cuáles crees que son estos desafíos que está enfrentando actualmente la economía boliviana? Yo creo que el principal es el que se pueda, ¿no?, sustituir la importancia que ha tenido y tiene todavía la exportación de gas y de hidrocarburos, porque en los últimos años ha bajado la producción de hidrocarburos, ¿no? Y por tanto los ingresos por exportación de este recurso, tanto a la Argentina y al Brasil, se están reduciendo. Entonces, frente a esa situación, yo creo que se han avanzado en importantes proyectos que también tienen un proceso de exportación, pero a partir ya de una serie de avances industriales. Me refiero a la planta muy grande de producción de fertilizantes, ¿no?, que está en la región del Chapare y que ya tiene mercados internos y externos muy importantes. Por tanto, la exportación de fertilizantes es una vía importante. La otra es el avance que se tiene en el proyecto de la producción de biodiesel para evitar la importación de diésel, que implica un gasto muy grande para el país, ¿no? Y por otra parte, también hay que reconocer que en este último año, ¿no?, esta crisis internacional ha permitido la subida de los precios de los minerales, ¿no? Bolivia sigue siendo un importante productor de minerales y que por tanto esta subida ha dado un ingreso importante. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la producción de oro en Bolivia es gigantesca, ¿no? Inclusive, a pesar de que el gobierno no tiene un control de ese comercio, hay un comercio ilegal, pero eso genera importantes recursos internos que se van a manifestar en el consumo, en actividades económicas diversas, ¿no? Y finalmente, señalar que hacia adelante está el proyecto del litio, ¿no? Creo que es la gran esperanza, no solo de Bolivia, sino de otros países, que contamos con este recurso importante que tiene una gran demanda y un precio internacional importante. En ese sentido, el proyecto que ya había lanzado Evo Morales está avanzando nuevamente a pasos bastante rápidos, con el objetivo de tener una planta que pueda al menos producir muchos productos iniciales hasta alcanzar la producción ya más avanzada tecnológicamente de litio. Y esto también puede estar vinculado, hay conversaciones con Argentina, con Chile, de poder avanzar en una empresa gran nacional, como llamaba Hugo Chávez, a las empresas de los estados para servir a los propios países. Entonces, estos son, creo yo, los principales aspectos, y a lo que habría que sumar las previsiones que se tomaron en el pasado con la formación de una empresa nacional, estatal, encargada de acumular alimentos y de hacer reservas de alimentos, ¿no?, en relación y en vínculo con los campesinos, los productores, para poder tener reservas ante posible especulación y situaciones que generan, ¿no?,
intereses de sobre todo los sectores agroindustriales terratenientes que existen en Bolivia, de querer especular con los granos, con los alimentos y enfrentar estas acciones de especulación de estos grandes empresarios. Eduardo, hace poco estuvo Evo Morales en Argentina y bueno, acá se habla mucho de esta concepción gramsciana de la correlación de fuerzas y cuando vos hablás de todo este modelo, de la nacionalización, de la empresa de alimentos, en Argentina parecería que no hay forma de implementar, ¿no? Estas reformas. Y el Evo lo que respondía que lo más importante ahí era la movilización del pueblo en las calles, ¿no? Como para llevar adelante todas estas reformas que son tan difíciles y requieren poder político. Pero además en Bolivia, en este proceso de cambio del MAS, hay otra particularidad que acá en Argentina no es muy conocida, que es la economía popular aymara, ¿no? Porque a veces estos procesos parece que solo necesitan un gobierno nacional y popular, pero bueno, también hay un montón de factores que tienen que ver con el pueblo. Y en el caso de Bolivia, bueno, están todas estas redes comerciales que en los mercados, pero que también terminaron importando tecnología de China y generando, como vos decís, que los recursos que se exportan o de los ingresos del país puedan quedar en la propia economía y no en grandes multinacionales o grandes empresarios. ¿Cómo está haciendo ese proceso en este momento? Bueno, como se han sentado las bases de primero, una economía en la cual el Estado es un Estado en el cual participan activa y directamente los sindicatos, las organizaciones populares, campesinas, y a partir de eso el Estado tiene una gran posibilidad de instrumentalizar proyectos y procesos que favorezcan la economía interna, ¿no? Una economía endógena, y esto se ha manifestado no solamente a través de los bonos, de las inversiones en carreteras, en infraestructura, sino también en que se ha generado un proceso de mayor rapidez en el movimiento de los recursos a través del comercio, a través de la pequeña industria, de las manufacturas, de la artesanía, ¿no? Que tienen además mercados que van reciclando permanentemente esta actividad económica. Sobre todo la actividad comercial, que va a generar un movimiento a nivel interno y externo muy fuerte a través de la ciudad del Alto, que es una ciudad productora muy importante, y también Santa Cruz, ¿no? Y las regiones de producción agrícola campesina en toda la región del Valle Central de Bolivia, la zona de los cocaleros, y también las zonas, ¿no?, que tienden hacia el oriente, donde también ha mejorado y avanzado la producción. Y la organización de campesina, la organización cooperativa, la organización de interculturales, que se han convertido en un factor muy importante para evitar que las presiones externas y también las especulaciones internas de los agroexportadores no tengan la repercusión que tienen otros lugares, ¿no? Por otra parte, en este ámbito social, yo creo que ha sido muy importante y es muy importante tomar en cuenta que con la experiencia del golpe de Estado del 2019, ahora el movimiento popular a nivel nacional está muy activo. Ante cualquier intento de preparar movimientos de protesta, de reclamo, sobre todo del Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no?, de algunos sectores profesionales como los médicos o algunos sectores que demandan particularidades y que intentan afectar al gobierno, están siendo rechazados precisamente con una consigna muy importante, que es la movilización social. Tomando en cuenta, por ejemplo, el día viernes, ¿no?, se convocó aquí en la ciudad de La Paz, ¿no?, sobre todo el gremio de los médicos, ¿no?, y algunos sectores de las llamadas plataformas, ¿no?, opositoras al gobierno,
y que pretendían tomar el centro de la ciudad de La Paz. Pero al frente se puso una manifestación muy grande que impidió que se movilice esta acción reaccionaria. Y el día martes, ¿no? Hubo una movilización, no, el día lunes pasado, una movilización del Comité Cívico de Santa Cruz con un paro que también fue rechazado por las organizaciones populares, pero más importante que esto fue que el día de ayer, martes, ¿no? Las organizaciones populares de Santa Cruz hicieron una gran diversidad de marchas que finalmente se concentraron en una sola, que mostraron el músculo, la fuerza del movimiento popular en Santa Cruz para enfrentar a este comité cívico y a estas fuerzas reaccionarias que fueron las que encabezaron el golpe de Estado el año 2019. Eduardo, muchas gracias por la conversación. Le contamos a los lunéticos, estamos hablando con Eduardo Parrada, sociólogo boliviano. Y yo también quería preguntarte cómo ves el panorama de la patria grande en este momento donde empieza a restablecerse algunos gobiernos de izquierda, pero que vienen como muy con estructuras muy amañadas, muy difíciles, y el papel que puede jugar Bolivia y en particular el Evo Morales en esta reconfiguración de la izquierda. Lo que yo aprecio es que lo que ha ocurrido en América Latina en los primeros 15 años de este siglo ha sido un proceso muy poderoso, muy grande, de mucha envergadura histórica, ¿no? Con lo que significó la formación del ALBA, de UNASUR, de CELAC, y liderazgos realmente muy importantes como el de Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Correa, eh, Daniel Ortega, ¿no? Es decir, de un peso, y además no solamente por el peso político, personal, sino por el proyecto que llevaron adelante, que impulsaron, la unidad de América Latina, la segunda independencia, recuperando las luchas históricas de nuestros pueblos. Ahora, luego de un retroceso que se ha producido a partir del año 2014, 2015 en varios países, ¿no? Ahora se están nuevamente recuperando, ¿no? Proyectos nacionales, populares, democráticos, pero efectivamente la, la potencia que tuvo el proceso anterior muestra que estas manifestaciones como la de Boric, el problema de Castillo, que está muy golpeado por la oligarquía peruana, ¿no? El propio gobierno argentino que no muestra esa fortaleza que tuvo en el periodo de los Kirchner, ¿no? No tiene todavía aquella fuerza que tuvo en el pasado, aunque las acciones y la política del presidente López Obrador creo que marcan una línea, sobre todo de soberanía, de respeto, de independencia y de, ¿no?, el impulso a la solidaridad latinoamericana. Creo que se puede vislumbrar un horizonte mucho más positivo, ojalá que alcance los niveles de los primeros años de este siglo y avance hacia lo que es la unidad y la integración de la patria grande, y el discurso de Lula, que tiene grandes posibilidades de ganar en el Brasil, puede abrir ya a partir del año 23 muchas posibilidades de recuperar esa fuerza que se ha tenido y de tener un papel protagónico a nivel mundial. La geopolítica mundial es una geopolítica de grandes proyectos continentales, ¿no? Ahí vemos Europa, vemos Norteamérica, vemos Rusia, vemos China y América Latina. La única posibilidad de tener un protagonismo en la geopolítica mundial en este siglo es la unidad y la fortaleza de la patria grande. Eduardo, te agradecemos muchísimo esta conversación, mandarle un gran abrazo ahí a todos los hermanos y hermanas bolivianas y bueno, a los lunáticos con gatillo, a la gente que nos sigue, que bueno, acceda ahí a las diferentes redes de este colectivo de comunicación, que se suscriban ahí al YouTube
y también tienen la posibilidad de hacer un aporte para poder seguir ejerciendo la comunicación popular. Así que bueno, un gran abrazo para todos y nos estamos viendo, Eduardo. Un abrazo para ti, un abrazo para los hermanos argentinos y para los hermanos latinoamericanos.